43. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profe. Bueno, Hola, buenas tardes. ¿Cómo Hola. pasaron su día ayer? Hola, profe. ¿Pasaron bien el día del estudiante? Bien, en parte bien. Bueno, me alegro, me alegro. ¿Estudiaron por ser el día del estudiante? Y yo un poco estudié, poco. Muy Después me la bien. La verdad que poco, después con la excusa del estudiante dije, voy a dejar. Claro, muy bien, así se hace. Algún día hay que descansar. Como para no sentirme culpable, claro. Exactamente, esa es la idea. Algún día hay que descansar también. Y sí, tal cual. Bueno, son poquitos hoy porque era una clase medio extraña, no prevista, pero bueno, en realidad no quería tener 2 semanas sin clases y preferí que la semana que viene, que tenían los parciales, dejárselas libres y empezar un poco ya a ver el tema de presupuesto de ventas y lo que sería el sistema presupuestario. Así que vamos a arrancar. Qué mal que estoy. Vamos a tomar la clase original, después de última salteo algunas diapositivas para no hacerla tan larga. Ok. Como verán, son como 40 diapositivas, ¿no? 38. La unidad 6 y 7, en realidad la unidad 7 es bastante larga, pues están todos los presupuestos. Lo que vamos a arrancar ahora, ¿sí? Tiene que ver, digamos, con la segunda parte de la asignatura, y es la parte, si se quiere, más numérica o más específica, si se quiere, en términos de que van a poder plasmar, sacar cuentitas, hacer números, más allá de que cuando hicieron diagnóstico pudieron sacar algunos números. Van a poder llevar todo aquello que estuvimos viendo en la primera parte, en lo referido al planteamiento de objetivos, a nuestras estrategias, a todo lo que estuvimos pensando, soñando, si se quiere, a números, ¿sí? A números, y en este caso, ¿sí? A números referidos a un año, por lo tanto son planes, los presupuestos son anuales, por lo tanto estamos hablando de nuestros planes de más corto plazo, ¿sí? Nuestros objetivos de más corto plazo, como los objetivos anuales, todo llevado a lo que, digamos, se conoce como planificación y control de utilidades. ¿Qué es el sistema presupuestario en general? Trabajar con el sistema presupuestario en general implica, ¿sí? Generar, ¿sí? una herramienta o las herramientas que nos ayuden o que nos ayuden y nos guíen, ¿sí? en la gestión de la empresa, en la gestión de la organización,
no nos desvíen, si se quiere, o nos ayuden a tenernos concentrados, ¿sí?, en aquellas cuestiones que definimos como prioritarias, o en aquellos objetivos que nosotros definimos como alcanzables, y dijimos que eran prioritarios para hacer en el corto plazo, llamamos corto plazo el año. Entonces, cuando uno piensa, ¿sí?, la presupuestación, o cuando uno establece como método de gestión, digamos, como una herramienta de gestión, el sistema presupuestario, bueno, es llevar, digamos, a números, ¿sí?, a hacer operativos, ¿sí?, nuestros planes, nuestros objetivos, nuestras estrategias, ¿sí?, y llevarlos a un plan de utilidades. ¿Por qué se llama plan de utilidades o presupuesto? Porque lo estamos expresando en resultados a alcanzar. Entonces, por eso se llama plan de utilidades. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando, o presupuestos, en resultados, ¿sí?, esperados, ¿sí?, resultados a alcanzar de nuestras decisiones. Pero que nuestras decisiones, ¿sí?, van a estar enmarcadas, ¿sí?, en aquellas cuestiones que nosotros ya predefinimos de alguna manera cuando hicimos nuestro proceso de planificación. Entonces, ustedes van a ver que el propio Welch como que los lleva un poco hacia atrás y habla de los planes estratégicos, del plan táctico y del plan operativo, digamos, que tiene que ver con lo que nosotros también estuvimos viendo, ¿sí?, en lo que es todo el proceso de planificación. Nosotros definimos objetivos estratégicos, nosotros definimos objetivos financieros, sabemos que hay objetivos estratégicos que son de mucho más largo plazo, que hay objetivos financieros que son objetivos más cortos, que hay objetivos de áreas funcionales, que hay objetivos más operativos que otros, ¿sí?, pero que en líneas generales todos esos objetivos, ¿sí?, son, digamos, todos nuestros resultados esperados, nuestros resultados previstos, son en función de decisiones que tomamos porque decimos que vamos a hacer tal cosa o tal otra. Entonces, si nosotros decimos que vamos a abrir una sucursal, o nosotros decimos que vamos a sacar un nuevo producto, ¿sí?, nuestros presupuestos, nuestros planes, nuestros resultados, lo tienen que mostrar. ¿Entienden lo que les digo? Sí, sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, los presupuestos no son ajenos, no salen de un repollo, no caen del cielo, así porque sí, sino que son el resultado, ¿sí?, digamos, bien explícito de lo que nosotros decidimos. ¿Está puesto en resultados? Sí. Va a estar puesto en resultados porque van a ser ventas proyectados, resultados para alcanzar, rentabilidades a obtener, ¿sí?, margen con el que esperamos trabajar. Piensen que nunca va a estar pasando. Digo, cuando nosotros hablamos de un sistema presupuestario, no estamos hablando de nada que está ocurriendo. Nosotros lo estamos intentando llevar a un papel, a un número, a una planilla de Excel, ¿sí?, decisiones y resultados. Resultados que son consecuencia, ¿sí?, de cosas que nosotros pensamos hacer, y decisiones que tenemos previstas. Entonces, por eso se hace en términos de expectativas, resultados a alcanzar. Que no salen, les vuelvo a decir, digo, porque yo a veces pregunto en los finales, no sé si hay alguno que esté recursando acá, o alguna que ya rindió al final y está recursando porque se venció todo. Muchas veces uno pregunta, ¿cómo vinculás el sistema presupuestario al proceso de planificación estratégica? Y no saben. Y la verdad que es tan simple, digo, es tan simple para hacer la relación, porque es nada más que llevar todo eso que nosotros pensamos y planificamos a
operativos, a resultados esperados, a números. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Sí? Porque ahora les hablo del tema del control de desempeño, pero ¿para qué sirve hacer un presupuesto? ¿Cuál es la lógica de hacer un presupuesto? Nunca es un fin en sí mismo. ¿Qué significa que un presupuesto no es un fin en sí mismo? Que nosotros no vamos a encorsetarnos con un presupuesto, ¿sí? Digo, así como, digamos, si yo les dijese, no vamos a vender más porque presupuestamos que vamos a vender esto, ¿sí? Digo, también como siempre estamos a la inversa, como siempre estamos por debajo del estándar, porque siempre estamos siempre justificando desvíos negativos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿para qué sirve presupuestar? ¿O por qué razón uno debería, ¿sí? No debería constituirse el presupuesto un fin en sí mismo, porque tampoco me puede impedir a mí crecer si estoy por encima de las expectativas pensadas y planificadas en un presupuesto. Digo, así como siempre estoy, o normalmente uno tiende a corregir desvíos negativos, ¿sí? Digo, muchas veces puedo estar, yo siempre uso el mismo ejemplo, digo, para decir, no es un fin en sí mismo. Miren, si voy a vender menos porque presupuesté que voy a vender 10 y estoy por vender 20. No voy a vender 20 porque dije que iba a vender 10. Entonces, digo, presupuesto siempre es una herramienta de gestión. ¿Para qué sirve? Básicamente sirve para controlar la gestión, ¿sí? Welch trabaja, van a ver ustedes que el libro de Welch trabaja muchísimo con los informes de desempeño. Los informes de desempeño sirven para hacer el control, digamos, y porque el sistema presupuestario nuestro trabaja ex post. Normalmente el sistema presupuestario nuestro trabaja con presupuestado contra real, digo, una vez que transcurre en un proceso dinámico, ¿sí? Yo no voy a esperar nunca el final de un presupuesto para hacer la corrección, sino que voy tratando de corregir en la medida que se están produciendo los desvíos, digamos. Si yo tengo controles mensuales o controles trimestrales, no estoy esperando el anual para poder ajustar los desvíos. Lo que sí, digamos, el sistema presupuestario o lo que sería el planeamiento y control de utilidades, trabaja siempre con un control ex post. Por lo tanto, trabajo ajustando desvíos. ¿Qué significa trabajo ajustando desvíos y sobre todo los informes de desempeño? El informe de desempeño tiene, ustedes lo van a ver en el libro, tiene características muy simples, pero siempre hay un responsable, ¿sí? de esas partidas, ¿sí? Y ese responsable es a quien tiene bajo su gestión los recursos a ejecutar. Por lo tanto, digo, acá estamos pensando en que si presupuesté 100 de ventas y vendí 60, tendré que justificar por qué vendí 40 menos. Los que estamos justificando siempre son los desvíos, pero justificando no para decir por qué vendí menos, ¿sí? Sino también para corregir las razones por las cuales yo vendí menos y hacia adelante tomar las acciones correspondientes. Piensen ustedes, por eso lo hace dinámico el presupuesto. ¿Por qué? Porque, digamos, y si bien, voy a hacer la salvedad acá, si bien nosotros en la Facu, ¿sí? En la Facu acá, desde la academia le enseñamos la técnica presupuestaria y que por ahí están hasta presupuestando hasta con digamos, ventas por 5.755.973, digamos, cuando uno después presupuesta en la vida real, presupuesta números grandes, presupuesta números redondos, porque no logra ese nivel quizás a veces de exactitud. Nosotros, digamos, acá por ahí, en ese sentido, es mucho más academicista
¿sí? La presupuestación, y está bien que sea así porque la tienen que aprender, se tiene que aprender cómo se hace, para después el día de mañana, cuando la tengan que hacer un poco más global o más laxa, no lo hagan con tanto detalle, sino trabajen con números grandes, digo, porque si no después, cuando uno explica desvíos, ¿sí? Tienes que explicar desvíos que sean relevantes, explicar desvíos que no son relevantes, no tiene sentido, digamos, yo no voy a explicar un desvío en millones de 1.000, digamos, de 1.000 pesos, estamos de acuerdo, digamos, cuando yo explico desvíos que sean lo suficientemente importante la variación como que se justifique, ¿sí? Una variación, porque piensen ustedes que cuando tocan el presupuesto, tocan todos, digamos, porque el presupuesto, digamos, el sistema presupuestario tiene la particularidad de integrar, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo, digamos. Si bien nosotros vamos a partir del presupuesto de ventas, y hoy vamos a empezar un poco a hablar de él, digo, la particularidad más importante que tiene este tipo de sistema presupuestario es que integra, que todos los presupuestos dependen unos con otros. Por lo tanto, si yo toco el presupuesto madre, que es el presupuesto de ventas, arrastro. ¿Sí? Entonces, normalmente, digamos, cuando se empiezan a tocar las variables, genero, ¿sí? En el resto de los presupuestos, digamos, cambios, y bueno, y eso, digamos, implica un trabajo extra también. Entonces acá tienen básicamente el plan estratégico y el plan táctico, ¿sí? El plan táctico es el presupuesto, que siempre es anual, comprende un año, ¿sí? Siempre, a veces, digamos, cuando estamos presupuestando, ¿sí? Uno siempre está pensando, se refiere hacia el futuro, yo ya se los dije, uno tiene que tener la habilidad, ¿sí? de poder hacer la proyección, ¿sí? Numérica, lo más ajustada posible a la realidad, no está bien expresado por mí en ese sentido. Perdón el término, uno tiene que hacerlo lo más verosímil posible, lo más cercano, lo más creíble, ¿sí? Porque en la medida que mejor lo tengamos hecho, mucho más realista es nuestro plan. Claro, lo más próximo a la realidad, digamos. Más que próximo a la realidad, más verosímil, digo, que pueda ser realizable. ¿Estamos? Sí. Que no sea un plan que vos decís, no, es imposible, es impracticable de llevar a cabo. Sí. Que cuando vos lo lees decís, bueno, es factible, concuerda con las capacidades que tiene la empresa, no estás pensando algo que no tiene lógica, y sobre todo te tiene que cerrar, que eso es lo más difícil, que el plan te cierre. Pero bueno, digo, tampoco es tan fácil la técnica presupuestaria. Y bueno, muchas veces uno puede hacer distintos horizontes, en algunos presupuestos se trabaja con distintos horizontes también, pero bueno, en líneas generales se trabaja con los planes anuales, uno puede, quizás vamos a ver por ahí en el de ventas que uno podría ir detallando, quizás podés cerrar un semestre, si querés, mensual, digamos, con un detalle mensual, y hacer el segundo semestre global, y después lo vas abriendo, o hacer los primeros 3 meses bien mensuales, o sea, ¿qué me refiero con esto? Es decir, enero, febrero, marzo, y después hacer segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre, y después vas abriendo en la medida que vas generando las aperturas, digo, depende de cómo uno lo quiera también exponer y cómo pueda ser mejor a la vista de quien lo tenga que leer también. Pero bueno, son distintas maneras, distintas formas de hacerlo. ¿Sí? Yo acá, y lo van a ver un poco en el presupuesto de ventas también,
A mí lo que no me gustaría que el día de mañana de ustedes es que ustedes planifiquen la dimensión, que planifiquen diciendo, el año que viene vamos a hacer un 10% más y todo sea un 10% más. Con lo cual, sería bastante mediocre profesionalmente de su parte hacerlo así. Y esto no tiene nada que ver con que, muchas veces ahora vamos a ver, el pasado explica el presente y se repite hacia adelante, digamos, el pasado influye, ¿sí?, en nuestras proyecciones, no digo que no, pero, ¿sí?, si nosotros hicimos un buen diagnóstico y nosotros pensamos en decisiones diferentes, si yo digo voy a crecer un 10% más, es porque no estoy pensando en un montón de variables que yo puedo tomar, con las cuales yo puedo generar decisiones y que van a poder generar impacto. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, si yo hago la fácil y la simple y hago la inercia, ¿sí?, me dejo llevar por la tendencia y no tomo otras decisiones, ¿sí?, me baso en el pronóstico, ahora después vamos a ver. El presupuesto es un presupuesto muy mediocre. ¿Por qué? Porque ¿para qué yo hice todo un trabajo anterior de pensar decisiones? Si yo digo que todo sigue la inercia y todo sigue la tendencia, yo no genero decisiones. ¿Me siguen con lo que digo? Sí. Entonces, digo, el trabajo más rico, ¿sí?, el trabajo creativo en hacer un presupuesto, el trabajo intelectual más importante que se tiene, es pensar en el resultado que pueden llegar a tener nuestras decisiones y poder plasmarla. Y pensar en qué, qué podemos hacer para que las cosas vayan mejor que ese 10%, por decir un 10% tendencial. Y salir digamos, de esa situación de confort. De confort, claro. ¿Estamos? Entonces, si no sería muy mediocre hacer un presupuesto así. Y no pensar que voy a gastar un poco más en publicidad, o no voy a pensar que voy a hacer alguna innovación. Aún no, a ver chicos, aún no produciendo, aún no teniendo, piensen ustedes, olvídense de una fábrica, olvídense de lo que sea, teniendo un negocio, un comercio, ¿sí? Teniendo un negocio común. Me van a decir que no van a pensar en algún tipo de decisión que signifique, no sé, mejorar en alguna cuestión que eso repercuta en algo en su presupuesto de ventas. Uno lo tiene que pensar, entrar productos nuevos, o anexar otra línea de productos, o, no sé, hacer promociones, invertir en esto, o sea, distribuir distinto, qué promociones vamos a hacer en el año, decisiones. Este tipo de cosas generan una expectativa de resultados, que después hay que plasmarlo en el plan. Si yo lo hago porque sí, ¿para qué diablos hice todo el diagnóstico y pensé en el sector industrial y en mis ventajas competitivas? Digamos, si lo mío es una zona de confort, bueno, listo. Serían unos profesionales bastante mediocres y no digan que fueron alumnos míos. Digo, tómense el trabajo de pensar, ¿sí?, qué cosas se podrían hacer para salir de ahí. Entonces, muchas veces digo, ahora esto, leyendo acá la filmina también, no me tengo que olvidar de decirles esto, las variaciones que pueden ocurrir en el medio, tanto sea internos como externas, digo, yo puedo estar ejecutando, ¿sí?, puedo estar ejecutando un presupuesto y tener variables externas como internas que me van a influir, y en lo cual yo puedo tener que modificar, ¿sí?, modificar un montón de cosas, y eso no significa nada más que hacerlo, digamos, no es otra, o posponer planes, ¿sí? Fíjense que por ahí muchas empresas se posponen planes por X causas, puede ser por falta de financiamiento, o porque las condiciones económicas no ayudan, por X causa, ¿sí? Pero todo esto tiene un ajuste. Lo que yo quiero que ustedes entiendan, que a veces
me cuesta un montón que lo logren entender a esto, que esto es una herramienta de gestión. ¿Estamos? No es algo que tenemos que cumplir sí o sí. ¿Sí? Cuando uno lo está presupuestando, lo está tratando de ayudarse a el día, cuando empieza a transcurrir el tiempo, ¿sí? a no salirse de eje, a llevar el foco a llevar, digamos, los esfuerzos, las prioridades prefijadas y tener una guía de gestión. Si no lo cumplimos, no pasa nada, digamos, no se termina el mundo, como siempre digo. Pero es una pena haber hecho el esfuerzo y no intentar gestionar a partir de esto. Porque es un esfuerzo enorme generar un sistema presupuestario. Y gestionarlo bien. Muchas veces va a pasar, vamos acá, vamos acá. Muchas veces va a pasar, ¿sí? Uno tiene un presupuesto, ¿sí? Y uno presupuesta, ¿sí? Pero si no genera el ingreso, el presupuesto no existe, por decirlo de alguna manera. Uno puede haber hecho un presupuesto económico hermoso, pero si no genera el flujo, es poco probable que lo puedan llevar a cabo, ¿sí? Yo a veces protesto, no acá con este tipo de presupuestos, pero sí con los presupuestos del Estado, con los presupuestos públicos. O puedes tener asignada una partida presupuestaria X, pero que si no tenés el flujo, si no hay presupuesto financiero para poder ejecutarlo, y no hay manera de que lo puedas ejecutar. Entonces, muchas veces el presupuesto económico y el presupuesto financiero no condicen. El presupuesto financiero, el que va a financiar todo el sistema presupuestario, es el presupuesto de ventas. Entonces, el presupuesto de ventas es el presupuesto madre. Es el presupuesto con el cual se arranca. ¿Por qué? Porque no podemos salir de otro. ¿Estamos? Porque tampoco podemos salir aún, ¿sí? Aún no haciendo o no trabajando con un sistema de presupuesto integral y después trabajando, como después le voy a explicar yo, haciendo una proyección distinta. Aún así, cuando yo proyecto estados contables, siempre tengo que arrancar por el estado de resultados. Y para arrancar por el estado de resultados, ¿por dónde tengo que arrancar? Por las ventas. Por las ventas. Entonces, sí o sí, la variable que a mí me permite iniciar, ¿sí? En cualquier caso, ¿sí? Todo esto son las ventas. Con lo cual estoy en un gran problema. ¿Por qué razón estoy en un gran problema? ¿Por qué creen que ustedes que proyectar las ventas es un problema? Y por la incertidumbre que eso genera. Sin miedo, vamos. Por la incertidumbre, ¿por qué más? Por la economía del país. También, ¿por qué más? Las preferencias de los consumidores también, porque muchas veces pueden cambiar. También. Porque es algo que yo no domino. Por los costos que pueden aumentar. Por un montón de cosas, pero es una variable que la empresa no controla. Claro, por eso. Es una variable que yo la puedo conocer, ahora vamos a ver eso. Digamos, una de las virtudes, una de las mejores virtudes que uno puede tener es conocer su demanda. Conocer no significa que la pueda controlar, si no, les vuelvo a decir, yo pondría a vender mis pizzas y todo el mundo las compraría, digamos, cualquiera podría vender lo que quiera si controlaría que todo el mundo compre.
¿Estamos? Digamos, todos venderíamos lo que quisiésemos, las empresas venderían todo lo que se les ocurriese, y seríamos todos felices porque todos tendríamos ingresos, pero la verdad es que sabemos que las cosas no son así. Con lo tanto, hay un montón de variables que hacen que las demandas no sean tan fáciles de predecir y menos de controlar. Entonces, uno tiene que salir de una variable, ¿sí?, que controla poco, pero que cuanto más conoce, mucho más simple, no significa que sea más fácil, más simple o quizás más simple le va a resultar hacer su presupuesto, hacer sus estimaciones de demanda. Entonces, todas las empresas, ¿sí?, arrancan o parten, ¿sí?, a partir de acá. Ahora bien, el plan de ventas tiene, obviamente, un plan integral, ¿sí?, que comprende el plan estratégico y el plan táctico de venta. El plan táctico es básicamente el presupuesto de venta, y el plan integral es donde la empresa cuenta, lo que después va a ver reflejado obviamente en el presupuesto. Digo, pero acá la empresa, ¿qué va a contar? Va a contar el detalle, ¿sí?, de sus objetivos, ¿sí?, cuánto piensa vender, con qué precios va a vender, ¿sí? ¿Qué digo con esto? Que el tema precio es un tema súper delicado. Digamos, quizás acá la empresa pueda decir, acá ¿qué va a hacer la organización? ¿Va a contar si en tal mercado va a salir con tal precio? Vamos a suponer que la empresa trabaje en más de un mercado, y tenga distintas estrategias en los diferentes mercados, que haya un mercado que sea más sensible a precio que otro. Entonces, ahí va a poner, la empresa, ¿qué va a hacer? Va a contar, en ese plan descriptivo, cuáles van a ser sus estrategias de precio, y por qué van a responder de esta, porque ellos piensan que, ¿sí?, los precios van a hacer esto, qué productos se van a discontinuar. Eso después lo vamos a ver, los problemas que plantea discontinuar productos. ¿Dónde van a estar destinados los esfuerzos de venta? Digamos, a ver, vamos a destinar el esfuerzo de venta a, o sea, el producto A, B y C, a este mercado, ¿sí? La inversión en publicidad va a ser en tal, va a ser en este momento, y se piensa en obtener resultados a partir de tal mes. Por lo tanto, todo eso después tiene que ser reflejado en el plan táctico. Por lo tanto, el plan táctico va a tener una base en la cual después se le van a poner todas estas cosas, más la percepción de aquel que lo está armando, aquellos que lo están armando. Digamos, no hay que tenerle miedo a la intencionalidad. Digo, cualquiera de nosotros a la hora de hacer un plan tiene una intencionalidad objetiva, subjetiva, porque es del sujeto también, pero donde van a estar puestas sus preferencias, digamos, consensuadas, no consensuadas, lo que fuese, pero tienen que estar puestas ahí. Digamos, no sale de un repollo esto, sino de una mayor o menor consenso, o si se quiere, discusión, ¿sí? Esto se discute muchísimo, sobre cuáles van a ser nuestras perspectivas, nuestros enfoques, ¿sí? Cuáles son nuestras intenciones en determinado mercado, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué tomamos de base para hacer los planes? Los pronósticos. Los pronósticos nunca son planes, los pronósticos de ventas son una herramienta. Es un insumo, una herramienta, no es un insumo para el plan de ventas, ¿sí? ¿Por qué?
Porque el plan de ventas va a tener todas las decisiones que vimos recién. Entonces, yo voy a tener distintos pronósticos, si se quiere, a los cuales después les voy a poner un montón de cosas arriba. Pero primero tengo que salir de una base. Y ese insumo es el pronóstico de ventas. Ahora vamos a ver, ¿sí? Ahora vamos a saltear un montón de diapositivas, no vamos a ir hasta el final. Esto que yo le puse en el PowerPoint. ¿Vieron que ustedes en la clase tienen los videitos, después tienen un PowerPoint? Sí. Ok. Vamos hasta el final. Vamos a ver hasta dónde llegamos, y no quiero dar demasiado también. Pero sí empezar a plantear esto porque... Vamos, no te tildes. Allá. Ok. Entonces, les dije, nosotros podemos partir, teníamos ese plan integral donde poníamos un montón de decisiones, pero esas decisiones hay que volcarlas sobre algo, ¿sí? Ahora, la base sobre la cual vamos a trabajar van a ser los pronósticos de ventas. Los pronósticos de ventas, digamos, hay distintas maneras de hacerlo. Esto no significa que haya otras, hay un montón más. De simulación no vamos a ver acá. Vamos a ver algunos. El mejor método depende de los datos que uno tenga, ¿sí? Si uno tiene muchos datos de ventas pasadas, ¿sí? Las series temporales ayudan, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver que uno tiene distintas maneras, distintos tipos para poder hacer pronósticos de venta. Siempre está el más simple, que es el más cualitativo, el tipo subjetivo, el que lo hago en base a en base al conocimiento que se tenga de la demanda y del mercado, el gerente comercial o aquel que lo esté haciendo lo puede estimar en base a su propia opinión, sin basarse en ninguna otra cosa que su propio juicio, que puede ser muy bueno en la medida que conozca muy bien a su demanda. No digo que no se pueda hacer, se puede hacer y de hecho se hace, pero bueno, también hay otras maneras de hacerlo, ¿sí? Que tienen que ver con series de tiempo y relaciones causales. Las series de tiempo obviamente tienen que ver con ventas pasadas, con datos del pasado que le permiten a quien que está haciendo el pronóstico poder inferir a partir de datos del pasado algo que puede llegar a suceder, digamos, para prever demanda futura, que podamos saber de qué manera. De relaciones causales vamos a ver solamente regresión. Digamos, ¿qué tiene que ver, digamos, qué significa esto? Es básicamente pensar que la demanda depende, ¿sí? Supone que la demanda es causa de algún que otro factor. Vamos a ver la ecuación de la recta básicamente, y a partir de ahí vemos cómo digamos, esa ecuación de la recta nos permite, una vez que encontramos un factor que sea causal de la demanda, dándole diferentes valores a ese factor causal de demanda, tenemos distintos valores. Simulación no vamos a hacer porque obviamente no estaríamos en condiciones porque no tenemos cómo hacerlo. Pero básicamente vamos a trabajar con series de tiempo y de relaciones causales, como para que tengan una idea. Y que recuerden algunas cuestiones que tienen que ver
con distintos componentes, ¿sí? Que tiene la demanda. Digamos, uno cuando hace el análisis de su demanda, déjenme ver una cosa que quiero ver si tengo en otra filmina. Una cosa, esperen, Bueno. No. Pensé que estaba acá. No importa. Cuando uno analiza, ¿sí?, su propia demanda, ¿sí?, lo que puede llegar a ver, sobre todo cuando tiene series, cuando tiene datos estadísticos, datos del pasado, y tiene bastante información sobre las ventas, ¿no? Demanda es ventas acá. ¿A qué es igual demanda? Precio por cantidad, o lo puedo trabajar en cantidades o en precios, o en ventas totales, pero estoy hablando de eso, nada más que de eso. Entonces yo puedo analizar mi demanda y trabajarla con distintos componentes. Uno puede pensar, digo, cuando la analiza, ¿sí?, cuando analiza su demanda, pensar en la demanda promedio de un periodo, ¿sí?, pensar en la tendencia. ¿Qué es la tendencia? Si ustedes tuvieran que definir, ¿qué es la tendencia? Una aproximación. ¿Qué sería la tendencia? Si nosotros, la demanda viene creciendo en los últimos 10 años, ¿qué tendencia tiene? Aumentar. Sí, pero digamos, la tendencia Positiva. es positiva, digo, que se mantiene, que se viene manteniendo a lo largo de un periodo. ¿Estamos? Es la dirección que tiene la demanda en un determinado periodo. ¿Estamos? Y que se está manteniendo. ¿Qué es el elemento estacional? ¿Qué es el elemento estacional de la demanda? La demanda de los cines. ¿Sí? Sí. Si uno tendría que analizar la demanda de los cines, ¿sí? En invierno. ¿Qué estacionalidad tiene? En invierno. En invierno, ¿y qué más? Los fines de semana. Los fines de semana. ¿Qué más? Puede tener esta estacionalidad horaria. ¿Sí o no? Sí. Al cine se va más de noche que de día. ¿Estamos? Sí. Los locales de comida rápida, ¿qué estacionalidad tienen? Por lo general los horarios de almuerzo y cena. Claro. Entonces, digamos, lo que hay que ver es si la demanda tiene elementos estacionales que me la distorsionen. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Qué significan elementos cíclicos? Que cada tanto periodo la demanda se repite, ¿sí? Comprende un ciclo, genera un ciclo. ¿Estamos? Sí, Vuelve sí. a repetir. La variación aleatoria es la más difícil. ¿Por qué? Porque la variación aleatoria no tiene explicación. Es cuando la demanda salta, baja, sube, ¿sí?, sin explicación alguna. Digamos, no es que no es ni por nada en especial, digamos, no tiene tendencia, no es por estacionalidad, es porque sucedió algo, ¿sí?, que no sucede normalmente y que me la modifica. ¿Estamos? Esos son variaciones aleatorias, que no tienen una explicación
normal, digamos. Claro, no hay un porqué. Siempre va a haber un porqué, porque alguien te compró en cantidad, tuviste un periodo, capaz tuviste un periodo extraordinario, pero no es algo que te la explique a la demanda. ¿Estamos? Es algo que sucedió aleatoriamente. Y después, la demanda tiene correlación propia. ¿Qué significa correlación propia? Significa que puede estar, cada una de las demandas nuestras puede estar directamente vinculada positiva o negativamente con algún factor. ¿Sí? Puede ser que mi propia demanda tenga una correlación propia positiva, supongamos, con mis promociones. Entonces yo sé que cuando yo hago promoción, mi demanda crece. Y es infalible. Y esa correlación la tiene mi propia demanda. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Entonces, ¿qué es propia de mi característica de mis consumidores? Digo, son muy proclives a aceptar las promociones. Les encanta que el 2x1. Entonces, cuando yo saco un 2x1, sé que mi demanda correlaciona perfectamente. Entonces, digo, tiene correlación propia con promoción. Entonces, digamos, cuando yo quiero, digamos, ¿qué método voy a elegir? Siempre va a depender muchas veces de la disponibilidad de datos, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo mayor, ¿sí? Mayor cantidad de datos, ¿sí? A mí me sirve muchas veces para detectar tendencias, ¿sí? Cuando las variaciones cuando los plazos son muy cortos, a veces no me permiten muchas veces hacer demasiado análisis. Pero bueno, cuando yo tengo mayor cantidad de serie, mayor cantidad de datos, quizás puedo hacer un mayor análisis de tendencia, de puntos de inflexión, de ciclos, puedo hacer una mayor cantidad de análisis, pero a veces no tengo la cantidad de datos necesarios como para poder hacerlo. A veces tengo que trabajar con modelos de corto que me van a sacar un montón de información, ¿no? Van a ver ustedes. Bueno, ¿de qué va a depender? Básicamente, más que nada de la disponibilidad de datos, de si tengo gente para que me haga el estudio, ¿sí? Porque trabajar con esto no es tan simple. El monto del presupuesto para pronosticar tampoco es tan importante, pero bueno, y la exactitud que nosotros querramos tener. Pero bueno, básicamente tiene que ver con eso. Fíjense, nosotros vamos a ver acá, conmigo, las medias móviles, el alisado exponencial y la regresión lineal. Las series, las medias trabajan a partir del pasado, la regresión lineal es un modelo causal. Fíjense que acá las series temporales, que es lo que más o menos veníamos hablando, ¿sí? Fíjense que les dice las cosas que vimos recién, digo, qué es una tendencia, qué es la estacionalidad, qué es el ciclo, qué son las variaciones aleatorias, esos saltos en los datos causados por el azar o por situaciones inusuales, los ciclos que se ocurren cada cierto número de años, la estacionalidad que muestra que los datos se repiten, y la tendencia, digamos, el movimiento gradual que se mantiene a lo largo del tiempo. El enfoque simple es el que yo les decía, digo que la demanda será igual al periodo más reciente, ese no tiene mayor complicación. Fíjense la media móvil. ¿Saben calcular medias móviles ustedes? Es fácil. ¿A qué es igual la media móvil? Cuando yo calculo media móvil, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? En este caso es que, digamos, supongo, ¿sí?
Esto no tomen nota porque está el PowerPoint, ¿eh? Lo Bueno. vamos charlando porque está el PowerPoint subido y no tienen que tomar nota, y van a hacer ejercicios con, los primeros ejercicios del práctico 6 son de pronóstico, y digo, van a trabajar con esto en clase. Entonces, las medias móviles lo que trabajan con el supuesto es que la demanda, digamos, son estables, ¿sí? Y que en líneas generales, como trabajo con promedio móvil, ahora vamos a ver, aliso la irregularidad. Cuando yo trabajo con promedio, ¿qué es lo que hago? Achato, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, no quiero decir la palabra liso, porque la palabra liso es de la propia definición, pero lo que hago es, mira, me sale achatamiento, estoy mal con las palabras hoy. Aplanar. Achico las brechas, achico los extremos, por decirlo de alguna manera, al hacer la media. ¿Estamos? Cuando yo busco la media, cuando busco el promedio, lo que hago es achicar los extremos. Entonces, las medias móviles, en este caso, ¿sí? Está sacada con una media móvil trimestral, ¿sí? Fíjense, con ventas reales para proyectar hacia adelante. Como el ejemplo está trabajado con medias móviles trimestrales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que digo? Pronostico a partir de abril, porque necesito las ventas de enero, febrero y marzo, lo que serían las ventas de abril. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que mis ventas, ¿sí? Mis ventas proyectadas para el mes de abril, ¿sí? Abril 22, van a ser iguales a las medias móviles de los 3 meses anteriores de las reales del año anterior, vamos a suponerle, o las del año anterior, digamos, las De abril del año anterior. de este año, por decirlo de alguna manera, si se quiere, si las tengo. Entonces, ¿qué voy haciendo? Fíjense, 10 más 12 más 13, dividido 3, pues son 3, y me está diciendo las ventas de abril. Después, ¿qué tomo? Marzo, abril y mayo. Abril, exacto. Marzo, abril y mayo. Febrero, marzo, abril, y saco las de mayo, ¿sí? Marzo, abril y mayo, y voy corriendo las de últimos 3 meses. ¿Me siguen? Sí. Y ahí voy sacando las ventas proyectadas, en base a medias móviles. Ahora bien, ¿qué es lo que tienen las medias móviles? Es que me están diciendo, ¿sí? Que para mí, las ventas de los 3 meses, en este caso, son igual de representativas. Y quizás la más representativa no sean las 3 igual de representativas, sino quizás la más representativa para mí sea la del último mes, por decirles algo. Entonces, si yo la tomo así, estoy pensando que las ventas de enero, las ventas de febrero, las ventas de marzo son como indiferentes, ¿vale? Representan lo mismo para calcular las de abril. ¿Se entiende? Sí. Por lo tanto, sí, una manera de mejorar las medias móviles es ponderarlas. Y decir cuál es el mes que más ponderación tiene a la hora de calcularlas. Y trabajar con medias móviles ponderadas. Entonces, lo que te permite trabajar con medias móviles ponderadas, es decir, digo, ok, si para mí es mucho más importante o tiene mayor peso específico a la hora de presupuestar, a la hora de hacer un cálculo, las ventas del último mes, ponele, ¿no? Enero, febrero, las de marzo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las más cercanas a abril y por lo tanto yo creo que me refuerzan mi creencia de que las de abril van a ser mucho más cercanas a lo que vendí en marzo que lo que vendí en enero, pondero, ¿sí? Más las ventas
del mes del último mes y menos las del primer mes, y de esa manera voy a tener medias móviles ponderadas. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. ¿Vamos con esto? ¿Cómo estás de Rocco? ¿Apareciste? ¿Cómo andás, Silvina? Bien, todo bien. Bueno, Linda clase. entonces, pondero las medias, y acá no se preocupen por tomar nota, ni mucho menos porque está el PowerPoint subido al aula y van a trabajar en clase con los ejercicios, así que no se preocupen. Mientras me vayan siguiendo en lo que les estoy explicando, alcanza y sobra. Entonces, digo, acá lo que tengo son medias móviles ponderadas, en las cuales yo creo, ¿sí?, en este caso, que las ventas del último mes, las de marzo, valen más en términos de proyección, las pondero más. ¿Por qué? Porque son más representativas a la hora de decir, bueno, para mí las de abril, ¿sí?, van a ser mucho más cercanas a lo que vendí en marzo que lo que vendí en enero. Y las pondero, fíjese que acá me da 12.66, el otro nos daba 11.66. Vendés un poquitito más. ¿Estamos? Ahora bien, acá tienen algunos problemas que puede generar, que tienen las medias móviles. Como toda media, no son buenas para captar tendencia. Digo, ¿por qué? ¿Qué hace la media? Tienden a achatar, ¿sí? Si yo tengo, digamos, si aumento el tamaño de n, también se tiene un mejor alisado, pero bueno, digamos, fíjense que después, si ustedes cuando trabajan en la práctica, por ahí Fernando o las chicas le hacen hacer con distintos n, pero no lo creo, pues es mucho trabajo, quizás a veces se hace más o menos sensible a cambios. Cuando modifico los datos se hace menos sensible si tengo un n muy grande. Pero lo que tienen las medias es que necesitan, no tanto las medias, las series temporales también, digamos, porque las medias trabajan con series temporales, necesitan de muchísimos datos antiguos. Y bueno, a veces quedan medios desfasadas, porque al sacar la media, bueno, tiene ese inconveniente. No sé si vieron que ¿dónde vieron hace poco las medias móviles? Si prestaron atención. ¿O no prestaban atención? Cuando se sacaban los datos de los vacunados, no vacunados, vacuna y todo eso, había un montón de datos que se sacaban con medias móviles. Estuvo como ejemplo para decir. ¿Qué es el alisado exponencial? Es una manera de trabajarlas con medias móviles, pero un poquito mejor. ¿Por qué? Porque trabajan con un coeficiente alisado, que es el alfa, que en realidad es trabaja con medias móviles, sí, ponderadas, pero ponderadas por ese coeficiente. Ese coeficiente alfa se le llama coeficiente de alisado, y va a tomar valor entre 0 y 1, dependiendo de lo que yo quiera darle mayor ponderación. Lo que hace el alisado exponencial es predecir a través de datos del pasado y digamos, y datos estimados, por decirlo de una previsión nueva. Porque te dice, básicamente la fórmula, si ustedes la tienen ahí, lo que va a decir básicamente es que la demanda, ¿sí?, esa previsión igual a lo que yo preveí, más
esa constante que va a ponderar la diferencia entre la demanda real y la previsión realizada. Ahora vamos a ver un ejemplo y se van a dar cuenta. Entonces, obviamente, ¿sí? Lo que va a modificar la previsión, lo que va a modificar la demanda estimada, va a ser este coeficiente alfa. Yo puedo calcular distintas previsiones con distintos alfas, en la medida que yo quiera ponderar a valores, digamos, más actuales o valores más antiguos, teniendo un alfa más o menos más alto o más baja. Y puedo hacer el ejercicio. Y yo puedo comparar los valores previstos con algunos coeficientes y ver un poco de la diferencia y calcular errores. Ahora vamos a ver un ejemplo con esto. Yo mientras tanto me voy a ir a buscar un vaso de agua porque estoy como... Hablé mucho ya. Pero fíjense, este es un cálculo chiquito. Dice, en enero un concesionario predijo para febrero una demanda de 142 Ford Focus y la demanda real de febrero fue de 153. Usando un alfa de 0,2 se puede predecir la demanda de marzo igual a 142 más 142 es la demanda prevista, más el coeficiente realizado por la diferencia de entre las dos demandas. Y esto te da que teóricamente la demanda de marzo va a ser igual a 144,20, no existe, porque son 144 autos. Lo que tiene, a ver, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la inteligencia, si se quiere, cuando uno trabaja con el alisado exponencial? Es en el coeficiente alfa. Trabajar con al menos uno o dos alfas que permitan hacer una estimación. Ahora vamos a ver cómo vamos a encontrar el error estándar, y vamos a saber que digamos, aquella que tenga un menor error va a ser la que va a estar más cercana, o la que va a ser el pronóstico, si se quiere, más cercano. Voy a buscar algo para tomar. Ustedes vayan mirando esto. ¿Estamos? ¿Están vivos todavía? Estamos. Hola, hola. Acá estamos. Hola, profe. ¿Estamos? Sí, sí. Ok. Por lo menos aguanten 10, 15 minutitos más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el alisado? Ustedes van a tener, fíjense, después vamos a encontrar, digamos, el error, ¿sí? La desviación absoluta. Pero vamos a trabajar con este ejemplo. En el puerto de Rosario se ha descargado granos de los barcos durante los últimos 8 trimestres. El director de operaciones portuarias quiere utilizar el alisado exponencial en la previsión de tonelaje descargado. Supone la previsión del grano descargado en el primer trimestre de 175 toneladas. Dos son los valores de alfa examinados, 0,10 y 0,50. Entonces, acá van a tener en esta fila, ¿sí?, los valores de alfa, bien calculado la cuentita, ¿sí?, uno por uno ahora lo vamos a ver,
para un alfa de 0,10, el de 0,50 están los resultados, ¿sí? Acá tienen los 8 trimestres, ahí tienen la carga real descargadas, y acá tienen la estimada. Arranca, ¿sí? Digamos, tienen que tener, para poder calcular, trabajar con el alisado exponencial, necesitan la primera previsión siempre. Entonces, y obviamente el real. Entonces, ustedes van a tener ahí, fíjense, vamos a la primer fila, donde tienen, digamos, el total descargado 180, este es el previsto de 175. Entonces es dato, para un alfa de 0,10. Entonces, acá redondeé, está redondeado. Entonces, ¿qué van a decir? Que 175 más, que era la previsión, más 0,10 el alfa, por el diferencial entre el real y el previsto, les va a dar la demanda estimada. Y así lo van llevando por cada uno de los trimestres, ¿sí? Fíjense que después ahora van a sacar sobre el anterior, sobre el 175,5, que es el anterior. Que es ese 175 más los 0,50 que da esto. Y lo van llevando, y van a tener la estimada, ¿sí? Para un alfa de 0,10 y una estimada para un alfa de 0,50. Acá tienen los dos resúmenes, ¿sí? Cada uno de los dos. Las toneladas, digamos, las reales, las estimadas con un alfa de 0,10 y las estimadas con un alfa de 0,50. Ahora bien, fíjense esto. Para poder calcular el desvío, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a calcular? La diferencia, ¿sí? Entre el presupuestado, el proyectado, ¿sí? El previsto con el alfa de 0,10 y el real. 180 menos 175, 5. 168 menos 176, le vuelvo a llevar la columna. 168 menos 176 es 8. 159 menos 175, ahí ya, me fui. Al revés. Perdón. 159, 175, 173, la van llevando. Y así van sacando los desvíos. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Los desvíos para 0,10 y los desvíos para 0,5, por un alfa de 0,50. Y sacan los promedios. Todo 84 dividido 8 y 100 dividido 8. Lo que tienen que sacar, ¿sí? Son los desvíos al cuadrado. ¿Por qué desvío al cuadrado? ¿Por qué sacamos el desvío al cuadrado? ¿Cursaron estadística? ¿Era para que no quede negativo o no? Un poco por eso y un poco porque ustedes cuando ven los... Por la varianza. No quedaría acá. Claro, es por el sigma. Por el sigma. Entonces, y porque ustedes, después vamos, a ver, no les puedo mostrar. Cuando uno tiene los errores cuadráticos, ¿sí? Son las diferencias que uno tiene cuando uno tira esa desviación cuadrática, es la que está, los puntos que quedan por afuera de la recta, digamos. Entonces, es la varianza. Entonces, por eso hacemos el cuadrático. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Saco los cuadrados de las diferencias. ¿Me siguen? Claro, en este caso no habría signo negativo, como dije. No. Entonces, 25, ¿sabes? Llego digamos, al total del exponencial. Fíjense, está 109,70, el 0,10.
Se tildó. ¿Sí? Me da 194,75 el de alfa, y me da el de 0,50, me tiene que dar más o menos, porque no alcanzo a ver la filmina. ¿Ustedes la ven entera? Sí, ahí se ve bien. Soy yo la que no la puedo ver entera. Y no tengo el número. Ahí está, fíjese. El de 0,50 da 210,50. Digamos, el error cuadrático medio de 194,75 lo comparo con el de un alfa de 0,50 y es menor. ¿Estamos? Sí, profe, ahora sí. ¿Ahora sí? Ok. Sí. Entonces, no está hecho el número, no está hecho el cálculo ahí, pero comparo los dos. Una vez que los tengo comparados, digo, si yo llego al 194,75, digo, bueno, ¿eso qué significa? Y significa que, digamos, tengo un error que equivale a eso, pero que con un alfa de 0,50 me da un error mayor. Por lo tanto, me quedaría con un alfa de 0,10 que tiene un error más chico. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Estamos ahí? Sí, sí. Ajá. Ok. Tiene digamos, el alisado con un alfa de 0,10 me está dando un error, un desvío. Si uno lo analiza bien, digamos, el desvío que tiene es mucho menor. El error cuadrático tiene que ver bien con el sigma. El desvío es bastante más chico que el otro. Por lo tanto, me quedo con el alisado, si se quiere, que tiene un error cuadrático más chico. Vamos a, no sé si seguir o esto dejarlo para la otra semana, que nos quede solamente la regresión y correlación, para ver después de la semana que viene, y después ya terminamos el presupuesto de venta. Porque no es largo, capaz que lo podamos hacer. Lo que pasa es que 6 menos cuarto me viene a buscar el profesor Val y tengo que terminar de acomodarme. Pero bueno, vamos hasta las 5:30, vamos. Digamos, cuando nosotros pensamos en regresión y correlación, los modelos que hablan de regresión y correlación son modelos causales, por lo tanto, digamos, lo que nosotros vamos a tratar la demanda es una recta, ¿sí? Lo primero que tenemos que asimilar de alguna manera, digamos, que ya más o menos lo tenemos previsto, aquellos que vimos algún gráfico de economía, sabemos que la demanda la podemos graficar en base a una recta, que hay que encontrar la ecuación de esa recta, pero digamos que la variable dependiente van a ser las ventas, digamos. Las ventas dependen de otras variables que es independiente. Lo que nosotros tenemos que encontrar, ¿sí?, es la ecuación de la recta y ver de qué manera nuestra demanda, ¿sí?, depende de qué cosa, de qué es causal de qué cuestión o qué variable hace que nuestra demanda sea dependiente de esa misma. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo, Silvina? Lo que nosotros vamos a intentar, lo que se trata de hacer con los modelos de regresión es encontrar la ecuación de la recta, que es la ecuación de mi demanda. Claro. Digamos, entonces yo lo que intento encontrar es la ecuación de mi demanda. Ahora bien, esa demanda, que es la variable dependiente, la I, en una ecuación de la recta, I es igual a M por X más B, ¿sí? Esta es la ecuación de la recta. I es igual a A por A más B por X, ¿sí? Entonces, I es la variable dependiente, en nuestro caso es la demanda, son las ventas. La demanda va a ser el resultado, ¿sí?, de
la pendiente, digamos, la pendiente, ¿sí? La pendiente de la recta, donde corte, y esta variable, que es la que me va a hacer mover, es la variable independiente, que yo tengo que encontrar cuál es, que me va a hacer a distintos valores que yo le dé a X, me va a repercutir en distintos valores de Y. Sí, claro. ¿Estamos? Sí, sí. Va a ser válido en la medida que mantenga, ¿qué cosa? La pendiente y el corte, digamos, para una determinada ecuación. Si yo modifico la pendiente, la fórmula se me rompe, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo logro encontrar esa ecuación de la recta, fíjense que, digamos, si yo tiro acá una recta, ¿sí? Tratando de juntar estos puntos, que junte lo máximo posible estos puntos, porque ahí yo podría generar la ecuación de la recta digamos, que me represente esta relación que tengo entre las ventas y los salarios, que están, digamos, lo que correlaciona acá son las ventas con los ingresos de una ciudad. Entonces, lo que dice acá que la empresa constructora rehabilita casas antiguas de la región, ha descubierto que su volumen de trabajo depende de los salarios. Entonces acá tiene una tabla de ingresos de la empresa con pesos ganados por asalariados en la región. Entonces, lo que la empresa descubre, o lo que la empresa, en este caso la constructora esta encuentra que obviamente su demanda de trabajo está relacionada, ¿sí? Correlaciona positivamente con los salarios de la gente de esa región. Entonces intenta determinar si hay esa relación directa. Entonces, que le permita predecir las ventas. ¿Qué significa esto? Que si la gente del pueblo, de la región, cobra más, yo voy a vender más. Ahora, ¿cómo yo sé cuánto voy a vender más en base a lo que ellos cobren? En base a la ecuación de la recta. ¿Se entiende? Si yo logro determinar la ecuación que me represente, ¿sí?, esta lógica, yo puedo, ¿sí?, determinar de alguna manera cuál va a ser mi demanda. Entonces, no se preocupen por todas estas cuentas, ¿sí? Olvídense, porque acá vamos a encontrar matemáticamente la ordenada al origen, vamos a encontrar la pendiente, pero sí, fíjense, no es relevante para nosotros en este sentido. Fíjense cuál es la ecuación. La ecuación de la recta es igual a Y es igual a 1,75 más 0,25 por X. ¿Estamos? Entonces, significa que mis ventas va a ser igual a 1,75 más 0,25 por X. Sí, X, ¿qué van a ser? Los salarios. ¿Puedo hacer otra variable? Sí, pero tengo que saber cuál es la correlación. ¿Estamos? Sí, sí. Entonces, digo, si los salarios son en este caso dice ahí 600.000 pesos, ¿sí?, las ventas de la empresa se pueden estimar en nada, porque no logro ver la diapositiva, me tengo que quedar quieta. Se me tiene que ir ahí está. Va a ser igual a 1,75 por 0,25 por 6, que son 600, bueno, después se multiplica por los miles. 0,25 ¿sí? por X. Claro. Exacto. Entonces ahí tienen los 325.000 de ventas que va a tener la empresa al año estimado. Y así puedo ir tocando distintos valores de X.
¿Qué problema vos tiene la fórmula esta? Que Silvina, es, ¿qué? vos estás calculando ahí un 25% de los salarios más unos 75 fijos, el ingreso tuyo. Porque, claro, porque en realidad Claro. es la De cada salario, ecuación, 25%, es la ecuación esta ecuación, El ¿sí? 25% Esta de los salarios ecuación, más fijo. Ese más son la a sumatoria de los ver, ingresos tuyos. por venta. fíjense que el 1,75, ¿sí? Y el 0,25 surgen de este cuadro, pero que este cuadro viene de las X y los Y, que son las ventas y los salarios, Claro, por eso. Claro. que ya están determinados, digamos. Sí, sí. Esta ecuación de la recta obedece a un X y un Y, o Dependiendo de digamos, los sí, salarios. básicamente Los a salarios datos de- propios que yo les fui dando. En la medida que esto se rompa, esta ecuación a mí no me sirve. ¿Me siguen, chicos? La ecuación pierde sentido porque es la ecuación de una demanda, es la ecuación de una recta que muestra un estado de situación dada y una correlación determinada. Claro. En la medida que yo mantenga eso, listo. Ahora, se rompe y se rompe. Pero bueno, ¿sirve para estimar? Sí. Es mi ecuación de la demanda. Y si yo asumo que la demanda es una recta. Claro. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. ¿Sí? A mayor salario va a tener Sí. mayores ventas, mayor volumen de venta. mayor Digo, ingreso y por sí, venta. obvio, digamos, El salario miden, más no es alto, que, ¿no? ¿por qué? Porque yo ya estoy pensando que la correlación es positiva, Claro. porque claro. estoy diciendo que las ventas, en la medida, yo estoy creyendo que mis ventas crecieron en la medida que los salarios aumentaron. Tengo una cierta correlación positiva. Claro. Lo que yo encontré es la ecuación que me muestra esta correlación. Una vez que yo la encontré, listo. Fíjense, quiero mostrarles una cosa. El 1,75, que es donde corta, que si yo tiraría, ¿sí?, una recta acá, si yo la dibujo, probablemente me estaría dando 1,75 por acá. En el eje, acá, que corte. Si esto, digamos, hay que dibujarla bien. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí. Sí, profe. Bueno, la semana que viene no nos vemos. Igual no se preocupen, ellos van a trabajar en clase práctica con los métodos. La semana que viene no nos vamos a ver. La otra, retomamos presupuesto de venta y lo terminamos. Vamos a ver un poco del tema de precio, costo, volumen, que es bastante complejo. Y el tema de contribución marginal. Y nada, vamos a terminar el presupuesto de ventas, porque me lleva siempre 2 clases darlo. Porque es largo, un poco largo esto, y a veces ustedes no saben, al menos los métodos de pronóstico. Buen parcial. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Éxitos la semana que viene. Nada, y nos veremos la otra semana, cada uno en su respectivo horario. Chao, gracias. Que descansen y Chao, nada, que les vaya bien en el parcial. A los de Gracias, profe. Pergamino los veo en un Gracias, ratito. profe. Chao. Chao, profe.